Bueno, continuamos. Estamos en el centellograma renal con DMCA o radiorenograma, que es más fácil de nombrar. DMCA significa ácido dimercapto succínico, que es lo que se marca con el TC99, que sirve para poder valorar al radiofármaco y ver su excreción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un radiofármaco, porque es medicina nuclear. Lo que estamos usando es una pequeña cantidad de material radiactivo que se le inyecta por vía endovenosa al niño, luego se lo recuesta en una cámara especial y se procesa esa información y se obtiene una imagen, ¿sí? Como es concentrada, filtrada y excretada por vía urinaria, se puede evaluar al riñón, ¿sí? Y se va a ir acumulando diferentes tejidos de diferentes formas. Lo podemos ver de dos formas. Eh, Esto pertenece a la medicina nuclear, no al diagnóstico por imágenes. Eh, en esta gamografía renal vemos ambos riñones, derecho e izquierdo, con una vista anterior y la vejiga, y aquí en una vista posterior ambos riñones, este sería el derecho y este el izquierdo, ¿sí? Generalmente la vemos en blanco y negro. En este caso sería que se ve un único riñón y ausencia del otro. No sabemos si es porque tiene una genesia o una ausencia de filtrado. Eh, el contexto clínico nos hablará. Y bueno, y acá una silueta normal de dos riñones, ¿sí? ¿Qué nos permite el renograma? Es tener una valoración de las cicatrices que pudieron formarse durante el daño que generó la infección urinaria alta. Como las lesiones en un periodo agudo, si yo le hago un radiorenograma, pueden ser varias y después que el cuerpo las corrige y las procese y no quede cicatriz, no debe realizarse inmediatamente. Generalmente se espera entre 4 a 6 meses para poder realizar este estudio, ¿sí? Digo porque a veces la ansiedad de la madre puede hacer que uno le dé la orden y inmediatamente lo haga, ¿sí? Entonces, a los 4 o 6 meses del episodio agudo. Acá tenemos la clasificación de las cicatrices renales según Goldreich, que es un ejemplo en el que vamos a ir viendo perdón, eh, la parte que no capta radiofármaco, pues si se capta o no capta, serían las cicatrices, ¿sí? Tenemos las tipo 1, no más de 2 áreas de cicatriz, tipo 2, más de 2 áreas de cicatriz con parénquima normal entre ellas, y acá hay una, y acá hay otra. Daño 3, tipo 3, es un daño generalizado de la totalidad, sin me da una nefropatía obstructiva, ¿sí? Ven que casi no hay captación. Y el tipo 4, estos son los dos riñones. ¿Ven? El riñón derecho muy reducido, con poco o ninguna captación de radiofármaco, menos del 10% de la función renal total. En cambio, el izquierdo funciona normal, ¿sí? Esto no es que lo tengan que saber, sino lo que tiene que ver el concepto es que qué va a pasar con el paciente para explicarle a la mamá que lo van a inyectar, que es un método radioactivo, no hay radiación, digamos, porque emite el aparato que lo adquiere, sino porque la sustancia que se le inyecta es radioactiva, ¿sí? Y que el paciente no tiene ninguna sensación. ¿Y para qué sirve? Para valorar el daño renal que dejó la infección urinaria, las cicatrices que dejó. Entonces, hasta acá que tenemos que la cisturetrografía y el renograma llevan considerable dosis de radiación. Cada uno supone una dosis de 1 milisievert que equivale a 40 o a 50 placas de tórax. Y es el límite de exposición anual que tienen los pacientes en nuestro país. Entonces, a la hora de indicar, por eso son tantas las controversias y por eso es tan importante otra vez plantearnos, ¿qué será mayor? ¿El daño o el beneficio? Criterios de Fram y Carson. ¿Sirve que se lo hagamos a todos los pacientes que tuvieron ITU? ¿A cuáles? ¿Cuáles elijo? Esto que hoy se establece como recomendación, que es el cuadrito que iniciamos, puede ir cambiando, porque constantemente
estas recomendaciones con nuevos hallazgos van cambiando. Bueno, hasta acá dijimos los métodos más importantes que se usan en la ITU. Esto que vamos a ver ahora son métodos que se usan, pero no entran ni en el cuadro de algoritmo, porque en realidad son para situaciones muy particulares y que son muy poco utilizadas en los niños. La tomografía axial computada, como sabemos, utiliza radiación, ¿sí? En los adultos, cuando hay duda, es de elección para descartar una pielonefritis, porque va a proporcionar una correcta información anatómica, va a caracterizar ese riñón, las patologías intra y extrarrenales, es más sensible que la ecografía, sobre todo si son muy pequeñas y a veces nos pueden ayudar a distinguir de un tumor, ¿sí? Igual a veces obviamente que si el cuadro clínico es claro es mucho más fácil. ¿Qué debemos conocer básicamente de una tomografía en la cual la voy a utilizar para estudiar a la vía urinaria? Estos son cortes axiales de tomografía. Generalmente inicialmente esa es una fase sin contraste para poder ver, miren, esta es la columna lumbar y estos son los dos riñones a sus costados en un corte axial, mirando hacia adelante el ilio y medial. Vamos a ver que no hay litiasis en caso de un adulto, si hay alguna calcificación grosera porque la voy a ver hiperdensa, y este es un corte a nivel de la vejiga, son la cadera, las articulaciones de la cadera, y en el medio, hipodensa, la vejiga, ¿sí? Esto es sin contraste. El contraste es en el momento cero. El contraste iodado se ve hiperdenso. Entonces, ¿cómo sé que esta fase está con contraste? Luego se hace una fase con contraste arterial para poder valorar correctamente a las arterias renales. Aquí tenemos un corte a nivel del hígado y del vaso, la columna y por delante la aorta, bien brillante porque tiene contraste en fase arterial. Es un corte más abajo, donde vemos los dos riñones, la aorta en el centro. La fase es córtico-medular, que es más o menos a los 25 o 30 segundos que inyectamos el contraste iodado intravenoso, y vemos cómo se concentra en la corteza y delimita lo que es corteza de lo que es médula, ¿sí? Esta fase del vaso se ve heterogéneo como mamelonado, ¿sí? Y esto es un corte inferior donde ya vemos las dos ilíacas, derecha e izquierda, que si hubiera alguna patología podríamos ver dilatado el uréter a esta altura, ¿sí? Luego, en más o menos a los 60-70 segundos de que iniciamos la inyección, es la fase nefrográfica, donde no solo, o sea, ya toda el riñón ya está empezando a llegar el contraste a la médula. Eh, este es un corte coronal, vemos la columna y a los dos costados los riñones, en axial los dos riñones, y acá el eje pleno portal, ¿no? La porta, porque es el tiempo en que la porta se llena. Y por último, la excreción pielo-ureteral, que es a los 10, a veces es a los 5 minutos, pero a los 10 sería lo ideal, porque recién a los 10 minutos empieza a excretar por la pelvis el contraste iodado, que repetimos, se ve hiperdenso, perdón, blanco, ¿sí? Así que vemos a los dos riñones excretan. Esta es una reconstrucción 3D y este un corte coronal, en el cual vemos los cálices, la pelvis, el uréter y la excreción. Estas irregularidades en el tamaño tienen que ver con los espasmos normales que tiene el uréter, ¿sí? Y vemos acá cómo están llegando y de a poco llenando la vejiga, ¿sí? Esta imagen rara que se forma en el 3D de la vejiga es por la concentración parcial de contraste que se está diluyendo junto con el líquido que había en la vejiga, que no era contraste, que era pis, ¿no? Orina. Bueno, esto lo que nos permite es ver bien la anatomía de las pelvis renales, ver si hay algún stop, alguna obstrucción, alguna malformación. Antiguamente, en vez de usar la tomografía, lo que se usaba eran placas seriadas, se inyectaba el contraste de la misma forma y se iba haciendo placas en distintos tiempos para obtener las mismas imágenes, que eso es el urograma excretor. Desde ya que esto se usa mucho más en los adultos que en los niños. Recuerden que si no hay reflujo,
uno en una cisturetrografía no va a ver todo el árbol urinario. En cambio, en un urograma excretor sí, porque estamos viendo no llenar la vejiga y que vuelva por el uréter hasta el riñón. Estamos yendo por sangre el contraste, filtrado por el riñón, excretado por los uréteres y que llega a la vejiga. Esta es otra reconstrucción 3D. Este es un corte axial. Miren este riñón normal y este riñón con una importante hidronefrosis grado 4, con tortuosidad del uréter, improntas caliciales, papilares, con pérdida de la forma. Bueno, y la resonancia tiene de bueno que no utiliza radiación. Podemos hacer un urograma con reconstrucción de resonancia con y sin contraste. De contraste utiliza el gadolínio, que es raro que tenga reacciones alérgicas. Es poco accesible, es de muy alto costo. Necesita anestesia para los niños porque es imposible que un niño se quede quieto tanto tiempo. La tomografía prácticamente también, pero capaz en edades intermedias puede realizarse sin, sin anestesia. No es una somnolencia, es una anestesia en la cual requiere apneas, así que se intuba. Se usa para estudiar malformaciones, uropatía obstructivas, infecciones complicadas, neoplasias, enfermedades quísticas. Y a su vez estamos viendo también cómo está la columna y ayuda a ver anomalías anorrectales, o sea, todo lo que sería el vecindario de esta patología, que a veces en los síndromes es importante valorar todo en un mismo estudio. Acá tenemos un urograma sin contraste, son reconstrucciones coronales y sagitales. Acá vemos una hidronefrosis bilateral y todo este pegote acá, que podría ser un tumor, pero en este caso era una endometriosis severa, que ven cómo retrae y contrae a todo el tejido circundante al uréter, generando la hidronefrosis. Y acá tenemos una reconstrucción cuando se realiza con contraste endovenoso con gadolínio, porque lo otro lo que utilizaba era la secuencia del mismo líquido que se sustrae y se puede ver, en cambio, que es muy fácil cuando hay patología severa. En cambio, la angioresonancia con reconstrucción con contraste endovenoso se hace lo mismo, se inyecta el gadolínio que se filtra por los riñones, se excreta y a su vez se le agrega se fuerza la diuresis con una droga que se le agrega, que es la furosemida, para poder dilatar más los uréteres y ver más la excreción renal todo en un mismo tiempo. Y luego se hacen secuencias que permiten obtener este gráfico tan claro de los sistemas caliciales del uréter y la vejiga, ¿sí? Una vista coronal. La resonancia, lo que tiene de bueno es que tiene una muy alta sensibilidad y especificidad para caracterizar los quistes y los tumores, ¿sí? Acá estamos viendo en un tiempo cero, a los 2 segundos, a los 3 y a los 4, cómo va captando de diferente forma el contraste. En este caso de arriba es una imagen quística y en esta imagen de abajo es una imagen que es un tumor, una neoplasia. La idea acá es que se lleven que tanto la tomografía como la resonancia sirven para poder caracterizar este tipo de lesiones, pero a veces la resonancia termina de resolver alguna imagen dudosa. Bueno, entonces, ya llegamos al final de esta ruta. La ecografía en modo B y Power Doppler y el renograma son herramientas habituales del diagnóstico para procesos infecciosos nefrourológicos pediátricos más frecuentes. En cambio, la tomografía y la resonancia van a ser excepcionales y solo sus indicaciones serán limitadas en casos de alguna malformación o un estudio prequirúrgico de algún paciente para conocer su anatomía. El urograma, la grama miccional, es muy buen método para el diagnóstico del reflujo. Se realiza un urocultivo previo de estudio y quimioprofilaxis previo en algunas circunstancias, casi la mayoría, ¿sí? Y para cerrar, mostrándole un par de imágenes que no requieren o sea, comprender de esta unidad de aprendizaje, pero sí para mostrarles lo que se puede ver, ya que la
en la actualidad la primera causa de insuficiencia renal